Hola hermanos, amigos también. Ya llevo como 3 intentos de grabar la segunda parte. La primera vez, bueno, es que no me ha gustado cómo ha quedado porque me enchilo a veces y no quisiera decir alguna cosa que no debo decir. Bien, continuando con el tema de lo que viene siendo eh, si basta nada más el testimonio de una persona para confiar o creer en lo que la persona predica o dice o no. Viendo el caso del apóstol Pablo, Pablo no solamente tenía el testimonio que ofrecía a los demás, sino que también tenía el conocimiento, hablaba con el peso de la verdad. Eh, Pablo conocía la verdad, presentaba la verdad y tenía una cualidad muy importante el apóstol Pablo, que era que no presentaba la verdad a medias, presentaba la verdad completa. Y cuando alguien presenta la verdad a medias, no es con un propósito bueno, es con el propósito de engañar, de engatusar y de desviar de la verdad a la persona con la cual está conversando o a la iglesia a la cual está dirigiendo sus palabras. El apóstol Pablo sabía lo que predicaba. Tenía mucho conocimiento, como lo miramos en la primera parte. Pablo a los flacos se hacía flaco y a los gordos se hacía gordo. A los intelectuales le hablaba como intelectual, a los filósofos les hablaba a la altura de los filósofos. Incluso los sorprendía con conocimientos que solamente los filósofos tenían. Y cuando escuchaban a Pablo hablar, me los imagino pensando, ah, caray, me está hablando de poetas que solamente nosotros conocemos. Me está hablando del sistema de creencias que solamente nosotros tenemos, en fin. Pablo en su discurso en el Areópago se mostraba empático con los atenienses, hablaba al mismo nivel de los filósofos griegos, así les hablaba el apóstol Pablo también a ellos. Y a ellos les gustaba el reto que Pablo les ponía, y aunque ellos decían que era un mensaje nuevo, a ellos les encantaba el hecho de que Pedro les hablara de ese Dios al cual ellos adoraban, al Dios no conocido, que les hablara de esas cosas que para ellos les parecían nuevas. Pedro, hablando de la gran capacidad que tenía el apóstol Pablo, dijo en una ocasión, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 en adelante, dice, y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Es decir, no hablaba, Pablo hablaba con sabiduría, hablaba con conocimiento, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Pablo hablaba con tal profundidad cuando él se disponía a hacerlo. A él le gustaba más hablar con tranquilidad, sin aparentar nada. Pero cuando era necesario sacar a flote la elocuencia que aprendió de Gamaliel, él la sacaba a flote.
Los conocimientos que tenía los sacaba a flote frente a los filósofos griegos y podía hablar con cualquiera. Así que con los judíos hablaba como judío, con los que estaban bajo la ley como si él estuviera bajo la ley, en fin. Les hablaba a cada quien en el nivel que debería de hablarle a cada quien, así de sencillo. El mismo apóstol Pablo estaba tan seguro de lo que él predicaba que él escribe a los Gálatas y le dice lo siguiente: estoy maravillado de qué tan... Gálatas 1:6 en adelante. Estoy maravillado de qué tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Fíjense bien, si un ángel viene y si les hablara otro evangelio diferente al que nosotros les hemos enseñado, sea anatema. Tan seguro estaba de lo que él sabía, de lo que él creía, de lo que él predicaba, que sabía que ningún ángel divino iba a estar en contra de lo que él predicaba. Él estaba seguro de lo que sabía, de lo que enseñaba también. Ahora pregunto, cuando tú te subes al púlpito a predicar, ¿presentas la verdad con la misma seguridad como la presentaba el apóstol Pablo? De tal forma que tú como predicador, tú como pastor, tú como anciano, tú como tesorero de la iglesia, puedas decir: si algún ángel viniese y les diese un mensaje diferente al que yo les he dado, que ese ángel sea anatema, que sea maldito ese ángel. ¿Podremos acaso hacer lo mismo que hacía Pablo? ¿Podemos poner ese reto que también Pablo ponía? ¿Saben? El asunto de que algunas personas exigen, o sea, dicen: hermanos, tal hermano no da un buen testimonio, no lo sigan, no le crean, lo va a conducir al error. Cuando alguien hace eso y solamente presenta el testimonio de aquella persona, el predicador, ya sea el pastor, el anciano, el tesorero o cualquier otro predicador, que no presente la verdad completa, simple y sencillamente está presentando el engaño a la iglesia. Y escuchen bien, es cierto cuando mi pastor dice eso, de que si una persona no da buen testimonio, que no lo sigamos por su mal testimonio. Claro que sí, dice la razón, dice algo razonable, pero eso no quiere decir que si aquella persona que no da buen testimonio llega a decir una verdad, no se le crea a esa verdad solo por el mal testimonio que da. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué les parece la historia de Balaam? Balaam era un profeta de Dios. Y Balaam no daba buen testimonio. ¿O creen ustedes que sí? Balaam, cuando Balac fue por Balaam para llevarlo a que maldijera allá en Moab, que maldijera al pueblo de Israel, Balaam dio tan mal testimonio que si él hubiera tenido un espíritu cristiano verdaderamente, él hubiera dicho: no, ¿por qué voy a maldecir al pueblo de Dios? Si Dios bendijo al pueblo de Israel, yo no tengo por qué maldecirlo.
¿Por qué entonces lo voy a hacer? Pero Balaam tenía en su corazón el deseo de obtener riquezas. Así es que se hizo el tonto y fue con los emisarios de Balac a que lo llevaran allá en la montaña de Moab para maldecir al pueblo de Israel. ¿Acaso no sabía Balaam lo que él estaba haciendo, que estaba mal delante de Dios? Todavía en el camino la burra le habla, y no es para abrir los ojos que está haciendo mal, que Dios está interviniendo para evitarle un problema. Pero Balaam siguió con terquedad, queriendo lograr su propósito de obtener bienes materiales, maldiciendo al pueblo de Dios. Ahora, cuando Balaam al final se posó sobre las cumbres del monte y miró al pueblo de Israel bien organizado, bien ordenado todo, y que habla de que saldrá estrella de David, y habla del nacimiento de Cristo Jesús, y bendice al pueblo de Israel. Pregunto, el mal testimonio que estaba dando Balac hacía que las profecías que él proclamaba desde la montaña hacían que esa profecía fuera falsa? No. Por más mal testimonio que Balac estuviera dando delante de Dios, delante de los ángeles, delante del mundo, las palabras que profirió para bendecir al pueblo de Dios tenían mucho peso. Estaba diciendo una gran verdad y era 100% confiable lo que Balaam estaba diciendo desde la cima de la montaña, aún a pesar de todo el testimonio pésimo, horrible que él estaba dando, tanto para Balac como también para los emisarios de que Balac había enviado, porque no estaba dando buen testimonio. Dios no podía corroborar lo que él estaba haciendo. Dios estaba disgustado con lo que él estaba haciendo. Por lo tanto, la verdad es independiente de el testimonio que la persona esté dando. Una persona que da mal testimonio puede presentar una verdad, y así de fácil. Ahora les pregunto, el diablo, ¿creen ustedes que por ser diablo siempre va a mentir? No. El diablo a veces nos habla con la verdad para engañarnos y lograr propósitos oscuros. Pero nos habla con la verdad a veces. Cuando tentó a Jesús, ¿acaso no le dijo una verdad a Jesús? Mira, si tú te lanzas, Dios va a enviar a los ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Satanás se cayó del resto que seguía diciendo las Sagradas Escrituras acerca de ello. ¿Por qué? Presentó solamente de una forma parcial las Escrituras para engañar, para que Jesús creyera en esa parte parcial y no se fijara en el resto de las Escrituras y cayera. Muchas de las veces, es más, la mayoría de las veces que una persona no presenta la verdad completa, sino que la presenta de una forma parcial, el objetivo que la persona persigue no es un objetivo santo, es un objetivo oscuro. Tal vez quiera los hermanos de la iglesia desvíen su atención de una verdad con tal de que no sigan aquella verdad, sino que sigan lo que él expone para que su liderazgo no se vea menoscabado. Es una artimaña en la lucha de liderazgo que hay en las iglesias. A veces es una artimaña para engatusar a la iglesia y decirles, ¿saben qué? Retírense de este líder y acérquense a mí, porque yo doy buen testimonio. Es una actividad farisea, es un acto fariseico
que le hace creer que los demás están mal, como aquel fariseo. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como aquel publicano. El pastor o el hermano, el tesorero o anciano que dice, miren, no sigan aquello que él les dice, porque él da mal testimonio. Está diciendo, miren, yo sí les doy buen testimonio. Yo sí les doy buen testimonio, pero a su vez, desde luego no se lo va a decir. Pero él cree, él quiere hacer entender a los demás que él está en mejor condición que aquel publicano que está mal, aquel publicano que da mal testimonio. Y engatusa a la iglesia y los hermanos de la iglesia dicen, tiene razón, aquel hermano da un mal testimonio. Ay, mi pastor, qué buen testimonio da, yo lo voy a seguir a él siempre, siempre. Habla tan bonito, yo lo voy a seguir siempre, porque el testimonio de él es un testimonio intachable. Pero hermanos, en ese momento, cuando el pastor actúa así, o cuando el anciano, o cuando el tesorero predica, presentando solamente una parte de la verdad para que se traguen el anzuelo y caigan en la trampa, y no presenta la otra parte de la verdad, entonces está incurriendo en el engaño, porque en este caso el testimonio debe de estar acompañado también con la verdad, y con la verdad completa, no con la verdad parcial. Una actitud así no es una actitud cristiana, es una actitud engañosa, una actitud satánica, la misma actitud que asumió Satanás o Lucifer cuando tentó al Señor Jesús y le presentó la verdad de una forma parcial y ocultó aquella otra parte para que Jesús cayera en su trampa. Pero Jesús no cayó en la trampa. No cayó en la trampa que Satanás estaba tendiéndole a Jesús. Es como le dije hace un momento, cuando un pastor, un predicador, un anciano tesorero predica de esa manera, pues no está predicando como un cristiano, está dando un alimento envenenado, está dándole pastos envenenados a la iglesia. Pablo hablaba con toda autoridad, pero Pablo presentaba la verdad completa, es decir, no escondía lo que a él le convenía, porque si lo escondía, porque, o sea, Pablo no escondía nada, presentaba la verdad tal cual era, pero nosotros sí la escondemos, porque si escondemos esa parte, podemos engatusar a la iglesia, podemos engañar a la iglesia, y además de eso, no estaríamos reflejando todas nuestras deficiencias, de tal forma que la iglesia diría, óigame, si usted me está pidiendo que no me fije en el testimonio de aquel hermano, porque da un testimonio pésimo, en cambio me está presentando una blasfemia aquí en la iglesia, me está presentando una mentira aquí en la iglesia, y usted quiere que me fije en usted, quiere que yo me fije en lo que usted dice, aun cuando me está predicando el error desde el púlpito, o aun cuando me está ocultando una parte que tal vez esa parte le afecta a usted, porque usted no cumple con esa parte, como los fariseos. Los fariseos pedían que el pueblo de Israel guardara la ley, pero ellos no la guardaban. Entonces, ¿cómo? La verdad es completa, la verdad es total. Por lo tanto, cuando se exige que una persona, cuando se exige que no se le crea a una persona que da mal testimonio, y solamente se exige eso, debemos de tener cuidado,
Porque a veces Dios usa incluso a personas que están lejos de Él, para dar una verdad a su pueblo, como lo hizo con el profeta Balaam. Era un profeta de Dios que se había desviado, pero aún así Dios lo usó para bendecir a Israel. Entonces, nadie tiene por qué decir solamente eso. Ahora, cuando un predicador se pone al frente en el púlpito, debe de predicar la verdad y no el engaño. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No es columna y baluarte de la verdad parcial, de parte de la verdad nada más. Es columna y baluarte de la verdad completa. Por lo tanto, es honesto que todo pastor que predique acerca de que una persona no se le siga por su mal testimonio, haga un escrutinio de lo que aquella persona predica, de lo que aquella persona dice, y si es correcto, si es verdadero lo que aquella persona diga, aunque esté muy mal delante de esa persona, él debe de escuchar aquello, porque sabe que está diciendo una gran verdad. Sucede algo muy interesante a veces. Miren, cuando vamos en un automóvil y se nos olvidan los documentos del automóvil, que se nos olvida la tarjeta de circulación, el permiso, la licencia de manejo. Vamos en el automóvil y de pronto otra persona, nosotros vamos bien, vamos manejando el automóvil bien, conduciendo bien el automóvil, y de pronto una persona alcohólica irresponsable se estampa contra nuestro automóvil, y de pronto ninguno de los dos automóviles tiene seguro, así es que llaman a tránsito viene, y resulta que que no haya venido alcohólico, nomás con que haya venido, con que no haya sido prudente, se pasó el alto, chocó contra el carro, destrozó el carro de aquella persona inocente que iba conduciendo bien, que iba cumpliendo con todas las normas de la vialidad para dirigirse hacia un lugar, pero aquel imprudente por alguna razón choca contra aquel automóvil que iba bien, y siendo él el culpable, cuando llegue el tránsito pide los documentos de ambos, y si la persona que tuvo la culpa en el accidente traía los documentos y por alguna X o Y razón la persona inocente no traía la tarjeta de circulación y no traía la licencia de conducir, ¿saben quién paga los platos rotos? La ley es tan corrupta, el gobierno es tan corrupto, que ¿saben quién paga los platos rotos? La persona que iba conduciendo su automóvil de una forma inocente y cuya única falta era que tal vez se le olvidó por alguna razón, por alguna prisa o lo que sea, X o Y razón, se le olvidó la tarjeta de circulación y su licencia de conducir. Y aquel truán, aquel sinvergüenza, aquel descarado que causó el accidente, como traía la credencial, todo, como traía todo en regla, pues el tránsito dice, pues a quien voy a dañar, a quien voy a perjudicar es aquel, y a este lo voy a perdonar. Miren, a mí al tránsito le puede parecer, al policía de tránsito le puede parecer justo lo que está haciendo, aunque la realidad es que está actuando de una forma muy corrupta. Es la sinceridad. No ocultemos las cosas. Pues bien, cuando alguien no presenta la verdad completa en la iglesia, o presenta el engaño desde el púlpito, o presenta la verdad de una forma parcial, esa persona no está actuando de una forma honesta, y tan culpable es la persona que da mal testimonio como el pastor pícaro, o el hermano pícaro, o el anciano pícaro, el tesorero sinvergüenza, que toma la verdad de una forma parcial con tal de traer agua a su molino.
con tal de que su liderazgo no se vea afectado y que si aquel hermano le afecta en su liderazgo, lo hagan a un lado y ahora lo miren solo a él, que habla muy bonito, que habla muy tranquilo. Y a veces, si analizáramos la vida de esos predicadores, créanme que a veces ni su testimonio es tan perfecto como a veces lo aparentan. Ni su testimonio es tan perfecto, es tan correcto, de tal forma que ni el testimonio es verdadero el de ellos, ni tampoco lo es lo que ellos dicen presentar como verdad ante el pueblo de Dios. Por esa causa, la iglesia no debe de creer, por más encumbrado que sea el orador, no debe de confiarse en todo lo que dice. Debe de analizar lo que le presentan, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debe de investigar como los berianos, si de veras le están enseñando la verdad o le están dando a tole con el dedo con tal de engatusarlos. Pero esa costumbre no se da en la iglesia. Es raro que se dé eso. Estamos acostumbrados a ir a la iglesia, a recibir el alimento en la boca, a regresarnos y es todo. Pero no vamos a la casa a investigar. No tenemos la costumbre de investigar. Y aquí en México vivimos en un país donde no nos gusta leer. En Europa hay mucha gente que lee, mucha gente educada. Que si la iglesia fuese una iglesia educada, una iglesia que estudia, el orador que está allá en el púlpito tendría mucho cuidado al presentar la verdad, de tal forma que la iglesia no se dé, de tal forma que la iglesia no le replique o no le responda diciéndole, hermano, usted está presentando la verdad de una forma engañosa. Bien, mi hermano, no recuerdo si en la primera parte les hablé algo que yo experimenté en la iglesia de los Mochis. El pastor Joel Salazar fue una vez a la iglesia de Mochis y él, estando ahí, dijo, me dijeron allá que tuviera mucho cuidado con lo que iba a decir aquí, porque aquí hay un predicador, el doctor Josué Jin, que hace temblar a la iglesia. Y dijo una gran razón, porque el doctor yo lo conozco, es una persona que conoce, no es un ignorante, no es un tonto. Es una persona muy inteligente, con una capacidad intelectual, podría decir que incluso más alta que el promedio normal casi de todos los hermanos. En la iglesia de Mochis hay mucho liderazgo, hay muchos hermanos que estudian. Yo pertenecí a esa iglesia, yo formé parte de la junta directiva de esa iglesia, y en esa junta directiva hay gente muy capaz, gente que estudia mucho, que si se para un predicador en el púlpito, analizan el sermón y dicen, ¿saben qué? Mintió este hombre, mintió, predicó el error. ¿Por qué? Porque conocen. Tanto así que a veces los pastores se tienen que someter. En la iglesia de Mochis me tocó experimentar eso, en la iglesia central de los Mochis, donde a veces el pastor se tenía que someter a lo que la junta directiva le dictaba a él. ¿Por qué? Porque la capacidad, el intelecto de los hermanos no era igual que el de él, por más que haya ido a estudiar a Montemorelos, no era igual que el de él. Los hermanos conocían la verdad, tenían mucho conocimiento y no lo podían engatusar tan fácilmente, no pueden engatusar tan fácilmente a la iglesia. Y tenía que tener mucho cuidado el predicador, siempre que tomaba el lugar del púlpito, tenía que tener mucho cuidado de lo que él predicaba. Pero hay iglesias donde no pasa eso, donde la gente, pues, inditos sean, no tienen la capacidad intelectual, ni estudian como para distinguir lo que está predicando. Mire, mi padre era un indio, él estudió solamente hasta tercero de primaria, era un indio, un analfabeto. Él aprendió a leer prácticamente leyendo la Biblia después de que se bautizó. Pero mi padre se ponía a leer todos los libros del Espíritu de Profecía.
tenía todos los libros que tenía, toda la colección del Espíritu de Profecía lo tenía, y me consta a mí que mi padre lo leyó toditos, toditos. Y cuando mi padre, aunque era un indio, aunque era un analfabeta, por estudiar los libros del Espíritu de Profecía y por leer la Biblia a diario, porque la estudiaba a diario y la conocía de bastante bien, mi papá había veces que callaba a pastores. Él aconsejaba a pastores y los pastores reconocían los consejos de mi padre, porque mi padre era un hombre poderoso en palabra, porque conocía la palabra. Y en la iglesia ojalá hubiera personas así, que no se dejan guiar por lo que escuchan, sino que investigan y saben distinguir cuando el pastor está actuando, está predicando de una forma deshonesta, o el tesorero o el anciano está predicando de una forma deshonesta, o está presentando la verdad de una forma parcial, y que tenga capacidad de aclarar aquello que está predicando de una forma parcial, o de aquel engaño que está presentando también en la iglesia, porque deben de cuidar la grey, de que no le enseñen falsedad, porque la iglesia, repito otra vez, es columna y baluarte de la verdad. Así es que, mi hermano, tengamos mucho cuidado con lo que decimos desde el púlpito. Tengamos mucho cuidado. Aunque seas pastor y tengas doctorado y vengas de la Asociación General, ten cuidado con lo que enseñas en el púlpito. Ten cuidado. Miren, yo he escuchado blasfemias desde el púlpito, y ya quisieran que fuera de un hermano común y corriente, de un teólogo, de alguien que estudió Montemorelos. Pero los hermanos no distinguen si es blasfemia o no, porque no leen mucho, no se dan cuenta mucho. Voy a preparar un tema, también lo voy a subir a YouTube también, de una gran verdad que muchas de las veces he distorsionado, no solamente por mi pastor que tengo, sino también por muchos pastores también, y por muchos líderes de la iglesia, que lo que quieren es atraer la atención hacia ellos mismos para controlar a la gente y controlar las decisiones de la gente, para que la gente se prive de participar en la toma de decisiones, y que las cosas que la junta directiva decida, esas se hagan porque se tienen que hacer, así de fácil. Así que voy a presentar otro tema, estén al pendiente de ello, y vean cómo a veces se presentan blasfemias en el púlpito y nosotros nos las comemos, nosotros las creemos, no las analizamos y aplaudimos al pastor que predica y le decimos amén. Y el pastor hace llamados y el anciano hace llamados, el tesorero hace llamados, y nos ponemos de pie y bendecimos el mensaje. El pasto envenenado lo bendecimos nosotros. Tengamos mucho cuidado con ello. Miren, en el libro de Ezequiel tenemos lo que Dios le dijo a Ezequiel. No recuerdo en qué parte en qué capítulo del libro de Ezequiel está, en el cual le dice al pueblo de Israel: miren, cada quien va a pagar por lo suyo. El padre no va a pagar por los pecados del hijo, ni el hijo va a pagar por los pecados del padre. ¿Sí? Si tú reprendes a la iglesia, tú libras tu responsabilidad. ¿Sí? Tú libras tu responsabilidad. ¿Sí? Pero si tú no lo reprendes
entonces tú vas a pagar por ese error que está, o esa falta que está en la iglesia. Y cada quien va a pagar por lo suyo. Cada quien va a pagar por lo suyo. Yo voy a pagar por mis pecados, el pastor va a pagar por los suyos también. Y cuando mi pastor predica con alevosía y ventaja desde el púlpito, que no considere el pastor que va a salir impune cuando lo hace de esa manera, porque él, cuanto más alto grado tenga una persona en la iglesia, mayor responsabilidad tiene delante de la iglesia y también delante de Dios también. Así que, mis hermanos, no crea cualquier pastor, no crea cualquier miembro de iglesia, no crea cualquier anciano, no crea cualquier tesorero, no crea cualquier líder de la asociación, no crea cualquier líder de la Unión Mexicana, no crea cualquier líder de la División Interamericana, no crea cualquier líder de la Asociación General. Que si él presenta la verdad a medias, Dios lo va a ver bien. No, Dios no puede ver bien el pecado de ese pastor, de ese hermano, en fin. Dios no va a aprobar eso. Dios lo va a hacer responsable a él de lo que está haciendo, responsable de lo que está enseñando a la iglesia. Y nosotros, Dios nos va a ser responsable de las cosas que por flojera, por omisión, no queremos saber, no queremos investigar y dejamos que cualquier hombre, sea quien sea, se ponga en el púlpito y nos diga cualquier cosa y a todos le decimos amén. Tengamos mucho cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado con eso. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y en el púlpito debe ser predicada la verdad y no a medias. Así que cuando hablemos del testimonio y hablemos también, cuando hablemos, mire, el asunto del testimonio viene siendo también como lo que es la salvación por la fe, la salvación por la gracia, la salvación por la fe, por la gracia y también por la ley. Son extremismos que se dan en cuanto a la salvación y hay personas que dicen que somos salvos si guardamos la ley de Dios, que si somos obedientes a Dios vamos a ser salvos. Pero la salvación no es un asunto nada más de salvación por obras, no. También hay personas que dicen, no, la salvación no es por las obras, la salvación es por la fe. Y el mismo Santiago dice, mira, muéstrame tu fe sin obras. No, la fe sin obras no puede existir, porque la fe conduce a las buenas obras. Ambas cosas van juntas. Y en cambio otros dicen, no, la salvación es por la gracia sola nada más. Decía en una ocasión un bolero que me estaba dando brillo el calzado. Oye, me decía, usted que es religioso, ¿cómo ve a una persona que es drogadicta? Dice que él le entregó el corazón a Jesús y que ahora él es salvo por la gracia, que ahora él puede fumar, puede robar, puede hacer lo que le da su regalada gana y que ahora por el solo hecho de clamar a Jesús, Jesús con su divina gracia lo va a salvar. Haga lo que haga, sea un asesino, sea lo que sea. Eso es imposible. Pero hay quienes se inclinan solamente por la gracia y quieren ser salvos solamente por la gracia. Otros se inclinan por la fe y quieren ser salvos por la fe. Otros se inclinan por la ley y quieren ser salvos de una forma legalista, guardando la ley de Dios. Pero la salvación es un todo en el cual somos salvos por la fe,
somos salvos por la gracia y somos salvos por guardar la ley de Dios. Es un todo. No podemos independizar ni la fe, ni la gracia, ni la ley tampoco. Es un todo. Como tampoco podemos independizar el testimonio de la verdad. Es decir, son dos cosas que tienen que ir juntas. Pero posiblemente yo no estoy enseñando la verdad, pero quiero que dejen de ver a aquel que está teniendo un mal testimonio. Yo soy un pecador. Yo no digo dar un buen testimonio delante de la iglesia. Yo he pecado, he actuado mal, he dado un mal testimonio, pero eso no quiere decir que yo esté equivocado en la verdad que le estoy presentando. No quiere decir que porque yo doy un mal testimonio, yo esté equivocado en todo cuanto yo presente. Lo que yo presente, si es verdadero, debe ser respetado, debe ser aceptado, debe de ponerse por obra también. Porque es verdad, por el solo hecho de ser verdad. Porque verdad, no hay una verdad relativa. No es que yo tenga la verdad de una forma parcial y esa sea mi verdad. Eso no existe. La verdad es una sola. La verdad es una persona. La verdad es Cristo Jesús. Él establece cuál es la verdad y la verdad es una verdad absoluta, mi hermano. Es una verdad absoluta. Y cuando la verdad se presenta, debe ser reconocida tal cual es. Venga de donde venga, mi hermano. Por eso la bendición que dio Balaam sobre el pueblo de Israel era una bendición verdadera que tenía validez. El pueblo de Israel se dejó llevar por el consejo que Balaam le dio a Balac y finalmente cayó en pecado Israel, porque cayó víctima de su humanidad, de su naturaleza humana. Pero es algo muy diferente, porque si Balaam no hubiera tendido esa trampa, la bendición que él derramó desde el monte cayó sobre Israel, porque allí mismo, tal como lo predicó Balac, nació la estrella de David. Profetizó que Jesús nacería de ese pueblo Israel. Y el hecho de que él haya dado un mal testimonio no privó a Dios de que eso fuera verdadero, de que la profecía de Balaam se cumpliera. La profecía de Balaam se cumplió tal cual fue, pero también Balaam pagó las consecuencias de lo que él hizo. Cuando alguien predica la verdad a medias, Dios también le dará su pago por presentar la verdad a medias. Tengamos mucho en cuenta esto. La verdad es un todo. Debemos de confiar en la verdad. ¿Sí? La verdad y el buen testimonio van juntas. Así que el próximo tema espiritual que yo les presente va a ser acerca de algo que yo he visto. Es un mensaje que se distorsiona y comúnmente se presenta en la iglesia y que no es verdad o es verdad a medias. ¿Sí? Incluso caemos hasta en blasfemia también. No se lo pierdan. Pero por hoy quiero decirles algo. La verdad íntegra, la verdad completa va junto también con el testimonio. No separemos las dos cosas, ni usemos el testimonio de una persona para que la iglesia lo tenga en oprobio y nos ensalce a nosotros, nos levante a nosotros. Muchas de las veces es fácil limpiar la imagen de una persona que ha caído en pecado. Es fácil limpiar la imagen de una mujer adúltera y culpar de chismoso a aquella persona que delató aquel caso. Es fácil de limpiar el nombre de alguien que cayó en pecado también. Es fácil hacerlo eso. Es cosa de saber predicar, ponerse frente del púlpito
y hablar bonito y presentar la verdad de una forma a medias para que la gente crea que es un mensaje íntegro y el nombre de aquella persona sea limpio, y actuar de una forma deshonesta para deshonrar a aquella persona y levantar a aquella persona que cayó en pecado. No, tengamos mucho cuidado con eso. Así es que mi invitación en este momento es que leamos la Biblia, no seamos ignorantes, estudiemos la Biblia, analicemos cada mensaje. Miren los berianos no les preocupaba si Pablo se entristecía, se agüitaba o le daba pena a Pablo porque dudaban de su mensaje o porque lo cuestionaban, y iban los berianos y lo investigaban a ver si lo que Pablo le decía era verdad. ¿Qué tal si no era verdad? ¿Qué tal si los estaba engañando? ¿Qué tal si los estaba engatusando? ¿Qué tal si los estaba desviando por pastos envenenados? Ah, no. Ellos decían, no. Que venga Pablo y predique. Nosotros nos encargamos de ver si es cierto lo que él predica o no. Y se ponen a investigar. Por fortuna, Pablo tenía un buen testimonio y también tenía la verdad completa. Y ahora los hermanos que se entregaban a los pies de Jesús por el mensaje de Pablo eran cartas abiertas de cuán eficaz y cuán real era el ministerio de Pablo, que no era tomado muy en serio por otras personas que esperaban ver en Pablo un superapóstol, porque era sencillo para hablar con los sencillos, pero también era sabio para hablar con los sabios. Entonces, mis hermanos, quiero que les quede esta verdad en esta noche, en este momento, en este día, como quiera que sea, en el momento que ustedes lo estén escuchando, y que no se confíen por más encumbrado que sea su pastor, por más encumbrado que sea su anciano de iglesia, por más encumbrado, por más alta dignidad que tenga que tenga su tesorero o el predicador que está predicando. No, mi hermano, atrévanse a investigar lo que predica, no le crean nomás así porque sí. No se vayan lisos con lo que él le dice. Sí, no. Investiguen lo que se les predica. Vean qué tan cierto es lo que le dice, si tiene mitad verdad o mitad error. Analícenlo. Y que eso les conduzca hacia tener un mayor acervo cultural, un mayor desarrollo intelectual y un mayor desarrollo como personas también. Dios les bendiga.